Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. 2 minutos 30. A través de puentes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a dar inicio al 2:30 de esta semana. Yo soy Eric Estrada y les doy la más cordial bienvenida a un programa más de Cine Garage en Puentes, como ya les dije. Este es el 2:30 de la tercera semana de enero, si no me equivoco, cuando ya estamos no solo encima del Oscar y donde más allá de tener los avances de las películas nominadas, prácticamente ya las pudimos haber visto o debíamos haberlas visto. Algunas se nos esconden incluso hasta después de la premiación. Los distribuidores son un poco crueles con nosotros y a la hora de los distribuidores le iba a echar yo la culpa a los exhibidores, pero no, si el distribuidor decide no sacar la película, pues bueno, el exhibidor no puede hacer mucho, aunque ha pasado algunas veces que el exhibidor es el que decide cuándo se estrena la película, aunque al distribuidor no le funcione mucho el asunto. Algún día haremos un Fierros para ver cómo es que funciona esta relación entre distribuidor y exhibidor, a ver cuándo decide uno, cuándo le beneficia al otro. Por el momento, repito, ya prácticamente todas las películas del Oscar han pasado por la cartelera mexicana. Casi hemos podido revisar pues a todas las nominadas en las llamadas categorías más importantes, que pues no lo son. Si uno tomara con justicia no solo la entrega del Oscar, sino el trabajo de la gente que hace películas, pues ninguna posición y en consecuencia ninguna categoría dentro de la premiación, dentro de las nominaciones del Oscar debería ser más importante. Simplemente son diferentes. Entonces, digamos que ya están ahí, ya las pudimos ver, ya pudieron echarle un ojo. Y si no, les recomiendo que lo hagan. Es mucho más... yo no hablo de la ceremonia, hablo más bien de la apreciación y del entendimiento que se puede sacar de lo que pasa en Hollywood a través de la entrega de su premio más importante, que es el Oscar. Pues uno aprende más habiendo visto las películas y luego ver cómo quedaron nominadas y luego ver cuáles fueron las ganadoras y cuáles no. Ya de ahí pueden partir, digamos, especulaciones más fundamentadas, aunque la especulación se caracterice por todo lo contrario. Pues bueno, ahora estará mucho más fundamentado y será más útil y más fácil para ustedes leer la premiación en términos más allá de lo popular o de las ganancias o de lo meramente superficial del Oscar, que es ver qué director gana, si es nuestro favorito o no. Abajo debe haber una lectura social, política, económica y por supuesto una lectura que nos haga ver los rumbos políticos y sociales que está tomando Hollywood. Entonces les recomiendo que las vayan a ver. Yo sé que es caro, sé que el cine es caro en este país, pero hagamos un pequeño esfuerzo. Entonces, más allá de eso, cuando el Oscar ya ha dejado saber casi todos sus secretos, que es más o menos a estas alturas del año, empiezan a llegar tanto al cine como al internet. Y ustedes pueden checar la sección de trailers en Cine Garage cuando quieran para comprobarlo. Empiezan a llegar las nuevas promesas, las películas que van a empezar a caminar en este 2016 y que pretenden ocupar un buen lugar no solo en las listas del siguiente fin de año. Cuando acabe este año tendremos que hacer otra vez nuestras listas a manera de bitácora, por un lado, a manera de sugerencias hacia la gente que no las vio o que apenas está entrando al conocimiento, al entendimiento y al disfrute del cine. Y pues bueno, también para hacer una evaluación. Las listas sirven para muchas cosas. Nosotros hacemos las nuestras con esas ideas en la mente. Entonces empiezan a llegar nuevas propuestas, empiezan a llegar películas que, si bien se produjeron en el año pasado, en este caso 2015, apenas se van a estrenar en el siguiente, es decir, en el 2016. Y hay otras que, habiéndose filmado más deprisa, pues bueno, ya están fechadas como 2016 y se estrenan en el 2016. Son películas a veces más pequeñas. Y para este nuevo 2:30 en Cine Garage, escogí dos películas que quiero ver con muchísimas ganas. Una de ellas ya la vi,
que es The Witch, La Bruja. Espero que le pongan La Bruja en México. Hasta donde sé está encontrando distribución, pero en este momento no recuerdo cuál es la distribuidora que está buscando traerla a México o que la va a traer a México. Depende si ya se hayan firmado los arreglos. Una de ellas, repito, es The Witch, La Bruja, la película de Robert Eggers. Esa ya la vi, pero la quiero volver a ver. O sea, es una película que me impactó tanto, que disfruté tanto, que electrizó tanto a la sala de cine en que la revisamos, que fue en el pasado Festival Internacional de Cine de Los Cabos, que quiero volver a experimentar lo que ocurrió ahí. La otra es una película de un director que a mí me gusta muchísimo, que se llama Ben Wheatley, un director inglés, y se llama High Rise. Y creo que es por donde podemos empezar a darle a este 230 para que más o menos podamos llegar a dar toda la información que creo que merecen saber para emocionarse, quizá como yo, ojalá más, con estas dos películas. Pues bueno, allá vamos entonces. High Rise, repito, es una película dirigida por Ben Wheatley, un director contemporáneo muy brillante, muy inteligente, del cual me gusta mucho que no da por sentado que estamos viendo la película, ni quiere que la propia película se dé por sentada. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Le gusta mucho filmar películas no con giros de tuerca, sino con unos distractores tan inteligentes, tan brillantes y tan llenos de sentido del humor, que hace que nuestra atención se refocalice hacia lo que creíamos que ya estábamos entendiendo, para despistarnos por completo, para sacarnos por completo de balance, para meter elementos que a veces están en el mundo de lo onírico, que a veces están en el terreno de lo psicodélico, que a veces parecen efectivamente cosas sacadas de la manga, pero que acaban construyendo al final una sensación muy compleja y muy completa de la sensación en turno, que acaban generando la sensación en turno de una manera muy compleja y muy completa. A veces quiere lanzar un mensaje completamente tétrico, violento, en donde el mundo interior de un personaje acaba reflejándose en la realidad de ese personaje, que puede ser una realidad que otros personajes no están viendo, pero que nosotros como espectadores sí vemos a través de la realidad ficcionada que es la película. Estos juegos es lo que hace Ben Wheatley, y es lo que hace, por ejemplo, en un peliculón que a mí me encanta, que se llama Kill List, en la que pues un excombatiente, un ex soldado, al darse cuenta que no puede, que no sabe hacer nada más que para aquello que se le entrenó, se convierte en un asesino en sueldo. Creo que es policía, creo que es un agente policíaco. La película ya la vi hace algunos años, pero les paso el dato. Kill List está en Netflix, entonces la pueden checar en cualquier momento. No recuerdo bien si es un policía o un ex soldado, pero al darse cuenta que la única manera que tiene para sobrevivir es pues seguir haciendo lo que sabe hacer, a pesar de no encontrarse ya dentro de la fuerza o dentro del ejército, pues se contrata como asesino a sueldo, y junto con su compañero, mientras tratan de complacer a un cliente, es decir, de matar a alguien más a nombre de otra persona, los viejos traumas de este personaje, sus miedos, sus paranoias, todo lo que le ocasionó su trabajo anterior, que era un poco lo mismo pero con una placa que le permitía matar gente, se le viene encima y se empieza a mezclar con la realidad ya de por sí traumática de tener que cumplir este encargo tan difícil que le acaba de caer al principio de la película. Y pues bueno, el nombre de la película responde justo a esa necesidad de ir matando a uno por uno. Kill List, la lista de asesinato, que dirige Ben Wheatley, que repito, pueden ver en Netflix en el momento en que se les antoje. Es una película que está ahí, entró hace muy poquito al catálogo de Netflix. Estoy hablando de Netflix Latinoamérica, lo cual me hace sospechar que está en Netflix en Estados Unidos. La gente que nos escucha en España, tengo que revisar el estatus del catálogo de Netflix en España, porque como acaba de entrar apenas en octubre pasado, sabemos que el catálogo de Netflix
se va nutriendo de acuerdo a muchas cosas, entre ellas las preferencias de la gente, por supuesto las licencias y los derechos de exhibición de las películas, y de ahí hasta cuestiones matemáticas. Los propios algoritmos a veces deciden qué nos lanzan en el menú, pero bueno, si acaso teclean ustedes Kill List, perdón, y aparece en el Netflix de España, avísenos porque es un buen dato que creo que hay que compartir. Es una película que se debe de ver. Pues bueno, por ahí va más o menos Ben Wheatley, ¿no? Con Kill List. Y luego en el Festival de Cine, ¿dónde fue? En el de la Riviera Maya, hace un par de años, me tocó ver a Field in England, un campo en Inglaterra, también dirigida por Ben Wheatley. Una de las películas más extravagantes que he llegado yo a ver en mi existencia, muy psicodélica, filmada en un blanco y negro muy preciso, muy bien manejado, digital me parece, pero con unos negros muy bien contrastados, con mucho juego de luces, un lenguaje visual muy relajado, muy apaciguante, pero que de alguna forma le hace contrapeso a una historia enteramente desquiciada y desquiciante. Mucha gente calificó a Field in England como una película de horror. A mí se me hizo un viaje en el tiempo psicodélico, una especie de thriller. Un grupo de soldados en las guerras del siglo XVII en algún momento se ven engatusados por un alquimista, una especie de brujo, casi un chamán europeo, que los transporta a un campo en Inglaterra que es enteramente atemporal, que podría ser nuestro presente. De alguna forma se intuye que es nuestro presente en la película, y los manda un poco a experimentar los horrores de la guerra a través de pequeños viajes interiores que cada uno de estos personajes van experimentando. A veces, incluso con la ayuda de hongos alucinógenos, otras veces simplemente con la proyección también de fantasmas y de traumas mentales muy interiores que por alguna razón empiezan a resurgir mientras estos soldados que saben dónde están pero no tienen la certeza, empiezan de repente a buscar un tesoro que se dice escondido ahí, aunque pues bueno, siguen hundidos en una especie de miniguerra con otras personas que reconocen pero que nunca han visto. Una cosa muy extraña, muy desconcertante, que si bien niega todo el lenguaje lógico que uno le pudiese dar, cinematográficamente es completamente coherente, que es algo que pues se le agradece a Ben Wheatley, que muchos podrían decir que se saca las cosas de la manga. Sí, efectivamente hay cosas que saben a eso, pero por el otro lado, el discurso cinematográfico que está elaborando en este desconcierto total, en esta brújula marciana que nos entrega para navegar por sus películas, acaba teniendo una coherencia sensorial muy interesante. Él, creo que la especialidad de Ben Wheatley es transmitir estados de ánimo y sensaciones más allá de comunicar una historia al 100%. La historia, para él, creo, tendría que revisar las películas, está en una especie de medio. La historia es el medio para acabarnos comunicando una sensación, un estado de ánimo, algo muy poco lógico que acaba golpeándole el cuerpo a uno, y a Field in England es, creo que, el ejemplo perfecto. No estoy seguro que la película esté en Netflix o se pueda conseguir en algún servicio de streaming, pero estoy muy seguro de que si la buscan en Amazon o que si la piden en algún servicio de compra de películas, seguramente la podrán conseguir. No es una película oscura, y Ben Wheatley es un director ya lo suficientemente famoso como para que sus películas no estén editadas en DVD y en Blu-ray. Estoy casi seguro que pueden encontrar la película, y la verdad se las recomiendo muchísimo. Sálganse un poco de la lógica, no gratuitamente, sino sálganse un poco de la lógica para entrar a otra, que es en este caso la propia lógica interna de A Field in England. Pues bueno, él es Ben Wheatley, el encargado de dirigir High Rise, de dirigir y de digamos, empujar un poco la historia, escrita por Amy Jump en un guión basado en la novela de J.G. Ballard, que es ahí donde empieza, digamos, a tomar una forma muy interesante la película High Rise.
J.G. Ballard es uno de los autores de ciencia ficción que, más allá de que a mí personalmente me guste mucho, quizá es mi autor de ciencia ficción favorito. Es un personaje que le ha dado al cine muchísimas historias, que ha contado los errores de la sociedad contemporánea, en este caso la de los años 70, de una manera muy imaginativa, de una manera muy rica, de una manera muy poco común para lo que estamos acostumbrados, que es la ciencia ficción. La ciencia ficción de Ballard es completamente distópica. La ciencia ficción de Ballard está más del lado de Blade Runner, está más del lado de Naranja Mecánica que de películas donde el futuro es una utopía consumada. Como buen autor de ciencia ficción, es más, como buen autor de buena ciencia ficción, lo que está queriendo hacer J.G. Ballard, o lo que quiso hacer durante su obra, fue señalarnos cómo el mundo estaba caminando y sigue caminando hacia mal, hacia peor, contando historias que evidencian esos errores y evidencian esos grandes pecados que tenemos como sociedad occidental. High Rise cuenta la historia de un nuevo complejo de departamentos, un complejo habitacional, porque no es nada más los departamentos, es un complejo habitacional creado en el futuro, que no es un futuro tan lejano como el de la ciencia ficción, que se va al espacio y hacen grandes despliegues tecnológicos. Esta es ciencia ficción social, digamos. Entonces, el futuro en el que está ambientada la película no es muy lejano al momento en que se escribió la historia, que es 1975. De hecho, por eso la película está ambientada en los años 70, justo para hacer homenaje a la narración de Ballard. Pues bueno, es un futuro en el que este complejo habitacional alberga pues a la sociedad, a la sociedad humana, ¿no? Al mundo, una especie de muestra de la humanidad global en este conjunto, en donde los más ricos viven hasta arriba, en los pisos más elevados, como ocurre además desde hace mucho tiempo en la sociedad contemporánea. Los más pobres viven en los primeros pisos y en el medio vive la famosa clase media, ejemplificando el esquema social y económico en el que hemos querido vivir desde hace mucho tiempo. No se ha conseguido. Entonces, a la hora de extrapolar los ejemplos, Ballard lo que hace es criticar por qué no se ha conseguido y por qué incluso no se debería de conseguir. Según yo, esa no es la manera de vivir, pero la historia cuenta cómo mientras este complejo habitacional funciona, pues todo va bien, nadie se queja, está más o menos la cosa muy, muy calmada, pero obviamente los fallos empiezan a mostrarse de manera muy temprana, y los primeros ejemplos que da Ballard son fallos en la energía eléctrica. Obviamente, teniendo edificios tan altos, la gente de arriba depende completamente de los elevadores para llegar de manera rápida y segura a sus casas y al mundo que les está permitido habitar. Y cuando hay fallos de luz, pues por supuesto los elevadores dejan de funcionar y por supuesto este esquema que parecía idílico se empieza a fracturar, y a partir de ahí el propio sistema y el propio conjunto habitacional, es decir, la imagen de la sociedad que se tiene, empieza a mostrar fracturas de origen muy graves y muy violentas. Los miembros de la clase de abajo, al enterarse de lo que ocurre en los pisos de arriba, empiezan a demandar que la sociedad sea un poco más igualitaria, que las cosas se repartan de mejor manera, y empiezan también a organizar pequeñas rebeliones para tratar de quitar lo que creen que a ellos también les pertenece, ¿no? Que es un poco de la riqueza que en los pisos de arriba, y conforme el edificio conforme uno va subiendo en el edificio, se va desperdiciando. Obviamente las clases altas desperdician dinero, despilfarran, tienen orgías larguísimas, tienen todo tipo de lujos innecesarios, mientras que las clases entre más abajo vayamos tienen apenas lo indispensable para sobrevivir. Entonces estas clases sociales se van mezclando de una manera muy violenta hasta que el edificio colapsa, el sistema colapsa, quiero decir, y se entra en una especie de anarquía brutal, llena de asesinatos y rebeliones y peleas y ataques, conspiraciones para llegar a los pisos de arriba, y por supuesto económicamente esto es indefendible, porque sin la energía eléctrica, estando además
sellados en el propio conjunto habitacional, privados de cualquier contacto con el mundo exterior, pues los insumos dejan de llegar y el hambre empieza a ser presa de esta sociedad antes idílica, llegando a extremos como comerse a los caballos que tenían allá adentro y luego a los perros y eventualmente uno que otro ser humano. Esa es la historia que dibuja Ballard. Les recomiendo mucho la novela, es una novela muy dura, muy entretenida, Ballard es un escritorzazo. Si acaso no encuentran High Rise o no les gusta la ciencia ficción, que también pues bueno, es muy válido. Si no quieren leer High Rise o no quieren leer Crash, que para mí es una de las mejores novelas de ciencia ficción que se han escrito en la vida, les recomiendo otra que es meramente autobiográfica y que es El Imperio del Sol, que también fue hecha película nada más que por Steven Spielberg, con Christian Bale interpretando el papel de un Ballard pequeño que se queda atrapado en un campo de concentración japonés durante la Segunda Guerra Mundial, pero en China. Es una película muy bonita y el libro es apasionante. Entonces, si no les gusta la ciencia ficción y quieren a pesar de eso entrarle a Ballard, lléguenle por El Imperio del Sol. ¿Qué es lo que presenta High Rise? ¿Por qué lo va a dirigir Ben Wheatley? Es cosa de echarle nada más un ojo al avance para darnos cuenta que se van a aprovechar justo de este cruce de ficciones que les comentaba yo en un principio, con el que le gusta experimentar a Ben Wheatley, para hacer todavía más evidente que el sistema económico y social que plantea este conjunto habitacional, y es en el cual, repito, hemos querido vivir desde hace mucho tiempo, pues tiene fallas de origen muy, muy, muy graves, ¿no? Más allá de la repartición de la riqueza y todo aquello, la división por clases creo que ya la deberíamos de haber superado. Hacia allá apunta la novela de Ballard y creo que la película, cruzando estas fronteras entre lo real y lo irreal, entre lo estoy alucinando pero también lo estoy viendo, lo que hace es subrayar esa sensación, esa idea que acabará convirtiéndose después en certeza de que hemos hecho las cosas fatal, y el avance lo deja creo que muy claro. Nos empiezan mostrando este gran edificio donde vive la gente, repito, ambientado todo en los 70, a mí se me hace una gran idea, por eso me gusta Ben Wheatley, ambientar una película del futuro en los años 70, a estas alturas del siglo XXI, se me hace un juego de tiempos, incluso como espectador, muy, muy interesante. Bueno, obviamente a quien nos presumen durante todo el avance es a Tom Hiddleston, otro también actorazo que interpreta al personaje el cual está narrando todo lo que Ballard cuenta en la novela, ¿no? Un hombre que vive en los pisos de arriba, que es de la clase acomodada, que tiene todo tipo de beneficios, pero que es testigo de cómo este esquema se va rompiendo y por qué se va rompiendo y las consecuencias que tiene que se rompa. Primero están en el avance todo el paseo por los lujos y los beneficios de los pisos superiores. Les decía yo este juego de las orgías, este juego de los excesos per se, hasta que efectivamente vemos cómo el elevador en el que Tom Hiddleston va viajando tiene una falla, y a partir de ahí el avance se va justo hacia el otro lado, a la decadencia, al romper a este esquema, a las consecuencias de tener a la sociedad dividida de manera tan clara y tan injusta. Lo que nos pasa en el avance después es justo eso, a veces viaje mental, estas imágenes muy juguetonas, estas imágenes muy desconcertantes que nos dicen que la película tiene esos dos polos, como lo tiene también el edificio en donde ocurre todo, ¿no? Los de arriba y los de abajo. No es una idea nueva. La propia Metrópolis de Fritz Lang ya había jugado con esta idea. El Expreso del Miedo o del Terror, no me acuerdo cómo se llamó la película, es, digamos, una reinterpretación del High Rise de Ballard, pero en un tren, pero obviamente cada autor tiene sus enfoques distintos. Entonces vamos a esperar que High Rise se estrene en México, porque hay que temer. The Lobster, una película que también podría ser calificada de ciencia ficción, que también es muy desconcertante, que tiene un humor muy, muy retorcido,
En México solo se pudo ver en festivales de cine, muy particularmente el Festival de Cine de Morelia, que es donde yo la pude ver, y se fue directo al DVD y al Blu-ray. Entonces, esperemos que High Rise no corra la misma suerte. De hecho, Ben Wheatley, A Field in England también solo se vio en festival, y Kill List creo que tampoco se estrenó en México, aunque, repito, pueden detectarla ya en su Netflix de confianza. Vamos a hacer la primera pausa de este programa y regresamos con el siguiente avance que hay que comentar. Antes de eso, un par de datos que me encontré. Tom Hiddleston pasó mucho tiempo con un patólogo forense para preparar el papel que ejecuta aquí en High Rise. Y la más interesante, Jeremy Thomas, que es el productor de la película, un productor muy, muy prolífico, muy experimentado. Antes de High Rise, por ejemplo, hizo Tale of Tales o El Racconto di Racconti o Cuento de Cuentos, que también vimos ahora en el Festival de los Cabos, una cosa alucinante. Ahí está la crítica en Cine Garage. Hizo Dom Hemingway, una película que creo que también se le acusó de muchas cosas, se le incomprendió, digamos. Dom Hemingway a mí se me hace una buena película. Él también es productor de esto. Solo los amantes sobreviven, peliculón loco de vampiros, rockeros, una cosa alucinante. Con Tiki también estuvo él como productor, A Dangerous Method. Pina, este documental en tercera dimensión que todo el mundo aplaudió, también es de él. Y antes de eso, bueno, Fast Food Nation, también es productor de Fast Food Nation, es productor de Thailand, que es una película que también creo que está muy poco comprendida. Pues bueno, le estoy dando estos nombres de películas que de alguna forma encajan con lo que quieren hacer en High Rise. Jeremy Thomas, el productor de estas películas y productor de High Rise, siempre había querido filmar esta película, pero por alguna u otra razón pensaba que era imposible de hacer, era imposible de meterla al lenguaje cinematográfico. Esa es la esperanza que tenemos con Ben Wheatley, que como usa el lenguaje cinematográfico para comunicar sensaciones e ideas, no necesariamente para adaptar historias, especialmente si ya fueron escritas por alguien del tamaño de J.G. Ballard, conseguirán lo que queremos todo mundo que consigan, que es una buena experiencia. En este caso, hablando de Wheatley, de Ballard, en el mismo paquete, si la película se vuelve una buena experiencia, en consecuencia se convertirá en buena película. Entonces vamos a ver qué pasa. Yo repito, voy al primer corte de este programa, y regresamos a platicar de The Witch, que también espero nos traigan a las carteleras mexicanas este año. Ahora veremos. Terra Plana. La ciencia a través de la ciencia ficción. Con Andrés Vargas y Edgar Vergara. Nuevo episodio todos los lunes a las 9 de la noche. Puentes.me. Esto es para ustedes que alguna vez se han teñido el pelo de azul, naranja o rosa. Para ustedes que coleccionan. Para ustedes que leen. Para ustedes que se atrevieron a utilizar un tipo de prenda que nunca antes se habían puesto y así descubrieron que les iba bien. Para ustedes que visitaron la nevería y pidieron, aunque fuera una sola vez, sabores distintos a chocolate y vainilla. Para ustedes que cada noche de brujas se atreven a ser otros mediante el ilusionismo de la tela y la máscara. Se atreven. Para los bronies, para los cosplayers, para todo tipo de laboratoristas de la realidad capaces de inventar esas nuevas formas del punk que escandalizan a los viejos, dogmáticos punks. Para ustedes que se conectan y se emocionan con una idea, tanto como para organizar más tarde una convención, un concierto, una feria. Para ustedes que están dispuestos a darle una oportunidad a lo nuevo. Para ustedes que cambian. Para ustedes que, si es necesario, se ponen a leer de derecha a izquierda. Para los que buscan un cuerpo más allá de su cuerpo. Para los que están finalmente, y después de tantas dudas, aprendiendo a cocinar, a cantar, a hablar otro idioma. Para ustedes que están dispuestos a apretar más de un botón en busca de un programa. Para ustedes que se aventuran. Por ustedes, para ustedes, este brindis de sonido llamado Puentes.
Muy bien. Si ustedes revisan la lista de programas que hemos hecho en este 230, la lista de episodios que hemos hecho en este programa 230, se darán cuenta que en algún momento ya hablamos de The Witch, esta película de Robert Eggers, Estados Unidos, Canadá, del año pasado, de 2015, cuando salió el primer avance de la película. A mí me llamó muchísimo la atención, se me hizo un avance muy elegante, muy fino, muy atractivo, porque además no estaban contando nada de la historia en la película. Nos estaban dejando también, como decíamos en el caso de Ben Wheatley, nos estaban dejando más con una sensación, en este caso medio de opresión, medio de estar escondidos, ahí como para que nadie viera que estuviéramos viendo el avance. Y bueno, hice un programa sobre The Witch, sobre ese avance de The Witch. Pude ver la película en el pasado Festival Internacional de Cine de Los Cabos, una experiencia alucinante. Si bien no teníamos una sala a reventar, sí fue una de las veces que más gente me tocó ver en una sala, en una de las exhibiciones del Festival de Cine de Los Cabos. No era de ninguna forma ni una función especial, ni una de las películas más anunciadas dentro del festival, nadie de la producción fue al festival a visitarlo como para que promocionara la película, y en particular esa función que fue tarde, fue una de esas funciones tardes, quizá no tanto como las de Morelia, que he llegado a entrar ya funciones a las 12 de la noche, funciones literalmente de medianoche. The Witch, que es cortita, dura hora y media, creo que empezó su función a las 10:30 de la noche, entonces era una función tarde en la noche, pero no era de ninguna manera una de las películas estelares de manera abierta, porque internamente se sabía que la película era buena, se sabía que había que verla, que había que disfrutarla, y la película ya le había dado un premio a Robert Eggers, al director, en el Festival de Sundance, como no necesariamente mejor director, pero bueno, el premio le reconocía haber sido capaz de mostrar con los mejores elementos cinematográficos una historia tan complicada como The Witch. Y es que es una historia compleja porque, repito, si el primer avance no nos contaba nada de la historia, es porque en realidad la historia está hecha de muchas historias, un poco lo que pasa con Ben Wheatley, y estas historias, si bien tienen una secuencia medianamente lógica, no necesariamente se corresponden. La sinopsis de The Witch a mí se me haría muy fácil de elaborar. Una familia, también en el siglo XVII, también por eso escogí estos dos avances para este episodio. Una familia en el siglo XVII se encuentra de repente enfrentada ellos son inmigrantes ingleses que llegan a Estados Unidos, los famosos pioneros, y de repente, al ser expulsados de su comunidad, se encuentran enfrentados a la enorme naturaleza del lado este de Estados Unidos, que es el único que tenía además Estados Unidos en ese momento. Al vivir solos, uno de sus hijos desaparece y ellos mismos, en su religiosidad profunda y en su en su pensamiento mágico, por el otro lado, y en su propia superstición, creen que una bruja fue la que robó a su hijo. Y a partir de ahí se empiezan a suceder una serie de eventos muy extraños que, repito, no necesariamente van ligados uno con el otro, aunque hay un poco más de lógica que en A Field in England, pero que están hechos de otros relatos. Y aquí me estoy refiriendo con otros relatos. Robert Eggers, que es también autor del guión, estuvo investigando mucho tiempo las persecuciones de brujas en el origen de Estados Unidos, todo el caso de Salem, estuvo revisando las declaraciones, los juicios, todo el papeleo que existe ahora sobre este tema, y a partir de las narraciones que fue encontrando, de algunos dibujos, fue elaborando la historia de esta familia del siglo XVII que sin querer empieza a tener experiencias con lo sobrenatural. ¿Qué es lo que consigue Robert Eggers? Pues justo contarnos una historia que no estamos viendo. Eso ya tendrán que verlo ustedes en la película. Yo también ya escribí sobre ello en la crítica de la misma, porque la película
se pasó en el Festival de Los Cabos y luego en el apartado Las Olas de Los Cabos vino a la Ciudad de México y quienes se aventaron. No, esta no vino a la Ciudad de México, me estoy equivocando, me estoy confundiendo con Room. Room sí vino para acá, pero bueno, The Witch, la gente que la pudo ver allá sabrá de lo que estoy hablando. Sí está la historia de la familia, el acoso de la bruja, dónde está mi hijo, la parte de la posesión, un macho cabrío negro que tiene esta familia ahí como para mantener viva la manada de cabras. Pero lo que están contando en realidad es otra cosa, una cosa muy bonita además, una cosa que puede llegar a ser incluso muy vital. Están contando una historia que no está precisamente en la pantalla y eso le da a la película un toque de elegancia brutal, al mismo tiempo de meterse en los terrenos más profundos del terror verdadero, del cine de terror verdadero, y verdadero me refiero no a que nos espante de verdad, sino a las reglas reales del terror. El terror tiene una función, el cine de terror tiene una función en nuestra sociedad, que es, como ocurre con la ciencia ficción, contar cosas que nos están pasando ahora, detectar problemas e inquietudes de la sociedad contemporánea y transmitirlos o discutirlos consigo mismo a través de una película, en este caso. Y The Witch lo hace, lo consigue. Lo que estamos viendo no es la historia real, estamos viendo una gran metáfora negra, oscura, tétrica, gélida, de algo que espero descubran cuando vean la película. No les voy a contar mucho más. Pues bien, la película se ve en Los Cabos, éxito brutal, la gente aplaude al final de la proyección, uno sale muy emocionado, con ganas de platicar todo lo que vimos, y nos enteramos que hasta el momento la película, yo estoy hablando del cine de Los Cabos, no sé ahora cuál es el estatus de la película, hasta ese momento no encontraba distribuidor, que ese es mi otro miedo. O sea, este programa se pudo haber llamado el no sabemos si se estrena contra el no sabemos si se estrena. Ojalá High Rise llegue a la cartelera y ojalá The Witch llegue a la cartelera, porque además yo la quiero volver a ver. Pues bueno, no se sabe el futuro de la película, no tenemos idea qué está pasando con ella, y de repente, el día en que estamos grabando, me encuentro con que desde la producción de The Witch, de parte de Robert Eggers, se elabora un nuevo avance de la película, y este avance es todavía más inquietante que el primero, porque yo sé que apelan mucho a mi propia memoria, parecería un avance diseñado especialmente para la gente que ya vimos la película, pero si no, creo que entrega elementos también del terror muy particulares, muy claros, que nos deberían llevar a pedir que la película se estrene, y una vez que haya sido estrenada, ir a verla a los cines. Nada más les doy la ficha técnica, les completo la ficha técnica. Robert Eggers es el director y el guionista, y actúan Anya Taylor-Joy, que hace un papelazo, lo hace estupendamente bien. Una chica de la cual uno se enamora en el primer instante, un personaje con el cual tenemos que sentir empatía desde el comienzo, y lo consiguen nada más con un golpe de cámara. Ralph Ineson, Kate Dickie y Julian Richins son los nombres que les puedo dar en este momento. Repito, el guion es de Robert Eggers y la fotografía es de Jarin Blasche. El señor Jarin Blasche, lo que hace nada menos es jugar mucho con las tonalidades, los colores y las luces de lo que sería la vida en el siglo XVII, pero con todos los elementos que tenemos en el siglo XXI. A mí me conmovió profundamente la primera reunión que esta familia, y eso se puede ver además en el primer avance de la película, me conmovió profundamente un encuadre en el que esta familia, que repito, acaban de echar de su comunidad, se reúne por primera vez fuera de ella, en medio del bosque, un bosque inhóspito que por supuesto no conocían. Recordemos que el bosque y lo salvaje representan en el cine de terror, bueno, el terror está representado en el bosque y en lo salvaje. El choque de la civilización con lo salvaje tiene dos momentos que para mí son importantes, que es el encuentro y el tratar de dominar a eso salvaje,
en el cine de terror y también en el western. El western también, el primer western también lo que intentaba era eso, el choque de la civilización con lo salvaje. Ese enfrentamiento interno era lo que comunicaba muchas cosas dentro de las primeras películas de vaqueros. En el cine de terror, el bosque representa esa cosa, lo desconocido, lo que no podemos dominar, la naturaleza libre y completa enfrente a esta civilización, en este caso la de los pioneros, una civilización que va llegando y que pretende atravesar ese bosque y llegar al otro lado. Pues bueno, atravesar ese bosque va a tener repercusiones graves, reales o no, y justo por ahí se mueve el terror que quiere implicar, que quiere comunicar The Witch. Y hay una escena en la que la familia se reúne alrededor de una fogata que uno juraría que hubiesen filmado en el momento del siglo XVII en que esta gente se sentó ahí, pero no, hay un toque, hay un destello por ahí, la luz está tan bien manejada y la oscuridad tan bien contrastada que uno sabe que ahí hay un truco técnico del siglo XXI, pero que a pesar de eso se ve como si estuvieran filmando en el siglo XVII. Un poco lo contrario a lo que hizo Emmanuel Lubezki en El Renacido, que es filmar todo con luz natural, sin utilizar lámparas ni artilugios demasiado elaborados, sino tener la sensibilidad de la cámara lo suficientemente grande para que la luz natural entre y luego solamente retocarla en la postproducción, si es que la retocaron en postproducción. Yo todavía no tengo ese dato, pero ya filmar solo con luz natural es muy complicado. Esa sería la propuesta de The Revenant o El Renacido. En The Witch están del otro lado, ahí sí están recreando, pero lo están haciendo con una naturalidad que justo lo que acaba comunicando es miedo y desconcierto. Uno entra por completo a través de esta fotografía al microuniverso de la familia, completamente sola, a la entrada del bosque, sin nadie a quien llamarle, con el invierno que se les viene encima, y todo ese terror de el invierno, el bosque, lo desconocido, el estamos solos, acaba comunicando mucha inquietud hacia quien está viendo la película. Es un película, yo solamente podría dejárselos así. Es una película realmente alucinante, es una película muy poderosa, es una película muy elegante y es una película de terror real. Ya les dije, respeta todos los parámetros del cine de terror verdadero. Una vez más, lo voy a decir de nuevo porque me han llovido quejas. Pasó con It Follows y desgraciadamente creo que va a pasar con The Witch. La gente cree ahora que el cine de terror debe hacernos saltar del sillón 2 o 3 veces y soltar 2 o 3 risas nerviosas. El cine de terror real no es cine de sustos, y es donde yo ya encontré la división. Hay gente a la que le gusta el cine de sustos y de espantos, estar como teniendo hipo todo el tiempo, sobresaltado, más allá de que la historia esté o no esté, más allá de que haya valores de producción gigantescos como los que tiene The Witch. Lo que quieren es sustitos, como La Casa de los Sustos, espantitos, ¿no? Estar brincando. ¿Se vale? Sí se vale. Pueden verlo, no hay ningún problema. Pero el terror real, el terror verdadero, con las reglas, con las herramientas, con los personajes y con los símbolos necesarios, como el bosque, no como la propia bruja, y como el aquelarre, que también representa cosas, porque aquí en esta película hay un aquelarre, está del otro lado. Ese terror real está del otro lado, juega con otras herramientas y mueve otros mecanismos. Está comunicando todo lo que les acabo de decir, está contando una historia que no estamos viendo, pero que está ahí gracias a estos elementos. El enfrentamiento con la naturaleza, el acercamiento a lo desconocido, el enorme suspenso a lo largo de las secuencias, el gran desconcierto, el temor que va creciendo conforme la película avanza y que no necesariamente va a estallar con un susto de algo que salta frente a la cámara. El terror real no necesariamente estalla en un espanto, y ahí es donde está The Witch. Yo lo dije y los invito a leer la crítica que hice para Cine Garage. Es como si alguien decidiera reinventar La Bruja de Blair. La Bruja de Blair tomó todos estos elementos, jugó con ellos y elaboró una película que en su momento se convirtió de vanguardia. Una película establecida a base de diario visual con el famoso material encontrado,
que hablaba justo de lo mismo, ¿no? Yo creo que The Witch y La Bruja de Blair están contando la misma historia, nada más que una se fue un poquito al futuro. Una dijo, el cine de terror se va a mover por aquí tarde o temprano, yo lo voy a hacer antes con una propuesta inteligente, y ya tenemos toda una serie de películas que quizá no entendieron la propuesta como se merecía la propia película, y acaban haciendo cosas rarísimas, ya completamente insoportables. Y en este caso, en el caso de The Witch, es como si Robert Eggers hubiera dicho, pues ahora vamos para atrás, les voy a contar qué habría pasado si esa misma historia hubiese ocurrido en el siglo XVII, donde no hay cámaras, donde no hay manera de hacer un registro visual, sino que el registro va por otro lado. Sí, la metáfora es distinta, es la misma historia en la superficie. La Bruja de Blair se va por un lado, The Witch se va, repito, por un lado distinto, mucho más cálido, aparente, aunque no lo parezca, mucho más vital y mucho más libertario, aunque no lo parezca. La Bruja de Blair tiene sus propias implicaciones, pero en la superficie es como si Robert Eggers hubiera dicho, yo la voy a reinventar y voy a contar mi propia historia para lanzar mi propia metáfora. Ahí está The Witch, una película impresionante. Váyanla a ver, repito, no esperen el sustito detrás de la puerta, no lo tiene, la película va por otro lado, aunque eso sí, van a estar muy inquietos toda la película. ¿Por qué me gusta este nuevo avance de The Witch? ¿Por qué lo escogí? Porque justo tiene el ritmo y los elementos visuales y sonoros para hacernos creer que estamos teniendo una pesadilla. No sé cuántos de ustedes hayan tenido pesadillas recurrentes en las que ciertos sonidos o ciertas frases se repiten. Uno no sabe de dónde viene, uno no sabe dónde están, pero se repiten, en donde algunos golpes visuales están por ahí y aunque no sea algo gráficamente terrorífico, nos acaba inquietando. Hay gente que sueña puntos rojos en la pared o en el horizonte y eso los inquieta mucho. Hay gente que oye que en los sueños oye pequeños ruidos que puede ser desde el zumbido de una abeja hasta el golpe de un hacha, como ocurre al comienzo de este avance, y eso los inquieta de manera muy personal. Pues bueno, ahí, en lo no gráfico, pero en lo real, es donde está elaborado este gran avance, el segundo, que se llama Paranoia, además, para The Witch. La película comienza planteando un ritmo auditivo muy claro, que luego, después de un muy bonito movimiento de cámara, descubrimos se debe al golpeteo del hacha del padre de familia que está partiendo la madera para poder atravesar el día en su granja, ¿no? Ellos ya están fuera de la comunidad y la película empieza a plantear el ritmo justo con el golpear del hacha sobre los troncos, un ritmo que además va a seguir como mantra terrorífico hasta el final del avance. Lo que tenemos después es justo un enorme close-up de este famoso macho cabrío que yo les decía hace rato, al cual se le acerca la boca de un niño que le susurra algo, ¿no? Que le dice, que le da una frase, porque están jugando no les voy a contar lo que ya sé que pasa en la película, pero bueno, sabemos que el niño está jugando con el macho cabrío, le dice algo y esa frase se va a ir repitiendo al mismo ritmo que el golpeteo del hacha, consiguiendo una especie de construcción auditiva muy, muy inquietante que se complementa, por supuesto, con las imágenes que nos van presentando en la película. Ya tener niños en una película de terror ya también es un poco escalofriante, ¿no? Piensen ustedes en las mejores películas de terror que hayan visto reales. Últimamente siempre hay un niño raro. Pues bueno, aquí no solo uno, son dos. Si a eso le sumamos al macho cabrío, que también lo volvemos a ver, y luego nos enseñan el famoso bosque en donde está hundida esta familia, pues bueno, nos van dando estos elementos que yo les iba platicando y que se van a mover a lo largo de toda la película y que en el caso del avance se repiten uno detrás del otro una y otra vez. Después de ver el bosque volvemos a ver al macho con el niño, luego vemos a esta gran cabra corriendo, luego volvemos a ver el bosque, luego volvemos a ver a nuestra protagonista y así nos vamos, ¿no? Tenemos después un close-up de un conejo, una mujer en una tumba, la niña está ordeñando a una de las cabras y la cabra en lugar de dar leche da sangre. Ese es el terror que está manejando The Witch y eso es donde está metido este genial avance que les quiero contar y que los invito a revisar en la página de Cine Garage o lo pegaremos aquí abajo en la bitácora del programa. Nos presentan los personajes
se repiten uno detrás del otro en casi la misma secuencia, y nos acaban metiendo en este ritmo de la pesadilla recurrente, en este golpeteo, primero visual, luego auditivo, de los sueños que no nos dejan estar. Vemos un poco la posesión que sufre el hermano, lo tenemos ahí encamado. Luego vemos a los famosos dos niños, caras muy inquietantes, un poco con el mismo juego visual que les contaba yo de la fogata. Están los dos niños, uno a cada lado, en medio hay una vela. Queremos creer que así se veía en esa época la luz y las casas, pero sabemos que hay una iluminación muy profesional detrás de esta fotografía. Y luego el enfrentamiento, otra vez, el padre, la madre, la hija, lo desconocido, el bosque, la sangre en el pasto, el macho, la hija, la madre, el hermano, el macho. Todo se va revolucionando hacia el final del avance, hasta que llegamos a la escena en la que el padre, desesperado por lo que está pasando, encierra a sus hijos ya les voy a decir para qué, los encierra a los tres, a los dos niños y a la otra hija en el establo, ¿no? Y ahí es donde el avance toma un pequeño respiro que no hace otra cosa sino servir para despegue a lo que viene después, que es el llanto desesperado de alguien. No les voy a decir de quién. Por ahí se mueve el avance de The Witch, los invito a verlo. El remate es alucinante, este remate de oscuridades del siglo XVII con elementos del siglo XXI, realmente bonito. A mí me emociona mucho ver este avance, y por supuesto quiero volver a ver la película en cuanto tenga yo la oportunidad. Déjenos sus comentarios, déjenos sus opiniones. Ya saben que estos programas están hechos para ustedes, que nos sirve mucho saber qué opinan y qué quieren oír, qué quieren que platiquemos aquí en este 230 o en cualquiera de los otros programas de Cine Garage. Los invito también a entrar a cinegarage.com, ahí hay información todos los días respectiva al cine de todos lados. Tratamos de llegar hasta donde se pueda. Hablamos de cine español, de cine mexicano, por supuesto, del cine de Hollywood, del cine inglés, como en este caso, el cine de Ben Wheatley, cine independiente. Tratamos de abarcar todas las áreas, entonces vayan, dense una vuelta, déjenos también ahí sus comentarios, sigan el Twitter de Cine Garage, que es @cinegarage, entren al Facebook de Cine Garage, que también encuentran la liga en la página. Ahí están los botones para que accesen de inmediato a la cuenta de Twitter o de Facebook, y ahí también tenemos información y sobre todo más programas como este, más críticas de cine. Procuramos criticar las películas conforme se van estrenando cada viernes en la Ciudad de México. Entonces ahí hay ya un catálogo larguísimo y gigantesco, tanto de críticas como de noticias, como de avances, como de entrevistas, muchas de ellas hechas aquí en Puentes, como este programa. Yo les quiero agradecer mucho la atención. Vean los avances, creo que no se van a arrepentir. Ojalá les den ganas de ver las películas, y si estrenan, que es donde estamos depositando nuestra esperanza, nos veremos en el cine. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. 2 minutos 30. A través de Puentes.